of Y nuestro anticipation. tema hoy es el poder espiritual de la anticipación. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Romanos, vimos el versículo 11, donde nos decía que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vimos estos versículos anteriores y el apóstol Pablo pasa de la parte doctrinal de su epístola a la parte de aplicación de la epístola al principio del capítulo 12, y todo que tenemos aquí en el versículo 12 depende de los versículos iniciales del capítulo, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, a la luz de todo lo que ha hecho por nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y se acordarán que consideramos que la adoración tiene dos partes: la adoración directa, tal como lo que estamos haciendo en este culto de adoración al Dios viviente en este momento, y también la vida que vivimos como un sacrificio vivo, la ofrenda a Dios, la cual es toda nuestra vida y es nuestro culto racional, la adoración lógica a Dios. Entonces están esas dos partes, la adoración directa y después también la vida de un compromiso y dedicación a Dios. Y versículo 2, donde dice: no os conforméis, no os amoldéis a este mundo, a esta época, al sistema de este mundo que es orquestado por Satanás para arruinar almas, sino que tenemos que transformarnos en la renovación de nuestra mente para que podamos probar todo lo que sea perfecto y la buena voluntad agradable y perfecta a Dios. Entonces llegamos al versículo 12, donde dice: gozosos en la esperanza, una de las grandes exhortaciones que tenemos aquí. Bueno, ¿qué significa gozarse en la esperanza? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en lugar de la anticipación en la vida cristiana, verdaderamente se subestima la esperanza. Es una hermana gemela de la fe, la esperanza. La fe, la esperanza y el amor. Y la más grande, nos dice el apóstol Pablo, es el amor. Pero la fe, la esperanza y el amor existirán a través de la eternidad para los creyentes. La fe, la esperanza y el amor. Y aquí tenemos esta exhortación hermosa para la esperanza, y vamos a estarlo estudiando en el tiempo que tenemos disponible. Gozosos en la esperanza. La palabra esperanza viene del verbo griego anticipar, esperar algo con placer. Es esperar con anhelo, una expectación, y en el griego clásico se utiliza en el contexto de algo agradable, una expectativa, una expectación agradable. Y eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Gozosos en la esperanza. Cada que tú veas esta palabra esperanza en el Nuevo Testamento, siempre se refiere a la anticipación, con placer, a una expectativa, una expectación, a un gozo en la esperanza. Pero no se practica tanto como tendría que ser practicada entre nosotros como creyentes, la práctica de la anticipación. Hace una gran diferencia a la forma en la que vivimos nuestras vidas. Entonces, ¿qué es? ¿Y cómo la practicamos? ¿Cómo practicamos la anticipación? Si no practicamos la anticipación, entonces vamos a estar presos a preocupación, temor, vamos a ser arrollados por diferentes eventos. La esperanza o la anticipación es sumamente importante. Como he dicho, es la hermana gemela de la fe. Son cosas muy similares hasta cierto punto, excepto que la esperanza tiene que ver con el futuro. Gozarnos en esperanza o practicar la expectación o la anticipación no es exactamente lo mismo como enumerar nuestras bendiciones. Eso es valioso, eso es preciadísimo, el recordar las cosas que Dios ha hecho y que nos ha dado, y adorarle y alabarle y agradecerle por estas cosas. Sin embargo, la esperanza mira más al futuro, no solamente al futuro eterno, claro que esa es la suprema esperanza, la gloria eterna,
el poder estar con Cristo para siempre. Debemos pensar en esto, debemos afirmar eso en nuestro corazón y darle gracias a Dios. Tenemos que gozarnos. Y a medida que lo hacemos, eso es resumir la felicidad. A medida que pensamos al respecto de estas cosas, no solo se puede resumir la felicidad y extraerla del aire, por así decirlo, pero si tienes un objeto en lo cual te estás enfocando, si por ejemplo recuerdas las bendiciones del pasado, entonces sí puedes. Si recuerdas la bendición y bondad de Dios para ti en el futuro, si tú estás pensando al respecto de estas cosas definitivas y específicas, entonces tú puedes obtener una gran cantidad de gozo y paz y felicidad y gratitud sin importar cuán mal te puedas sentir. Y esta es la orden de Dios que se da a través del apóstol Pablo. Gozosos en la oración, en la esperanza. Tiene que ser nuestro comportamiento, nuestra posición, nuestra postura, y eso es lo que vamos a considerar. Así que sí, podemos enumerar las bendiciones en el pasado. Hasta cierto punto tenemos que mirar al pasado para poder tener expectativa del futuro. Y has tenido grandes respuestas a tus oraciones. ¿Y acaso no es el caso que tú has intercedido con fervor por otras personas, tal vez en tu familia, tal vez entre colegas del trabajo y amigos que están a tu alrededor, incluso por enemigos? ¿Acaso no has tenido respuestas a esas oraciones donde ha habido una clara obra de gracia en la vida de esa persona por la cual oraste? Claro, miras el pasado y entonces proyectas eso al futuro. Tú sabes que eso también sucederá una y otra vez. Algunas veces duras durante horas, durante mucho tiempo, y casi desesperas porque alguien te preocupa mucho, pero sabes que Dios escuchará tu clamor. No por necesidad, está todo dentro de su voluntad, pero sabes que muchas de las personas por las cuales oras serán tocados y serán bendecidos. Esa es la esperanza, la anticipación, la expectativa. La expectación de que Dios escuchará y bendecirá. Y has tenido grandes liberaciones también, desde luego que sí. Aquellos tiempos cuando no sabías qué hacer, a dónde ir, a quién acudir, y te arrojaste a los pies del Señor y fuiste fortalecido y capacitado. Y las circunstancias fueron ajustadas tal vez de lo alto y Dios te ayudó. Y bueno, no podías contenerte, estabas perdido en maravilla, amor y alabanza. Y tú te acordarás de esas ocasiones y hay muchas más que vendrán. Puedes anticipar y anhelar porque esto está en línea con las promesas de Dios. Entonces esto trata respecto de cómo Dios te sostendrá y te ayudará y cómo intervendrá en tu vida y te bendecirá en los años futuros, en los meses y años futuros, justo hasta el final de tu vida. Y esto trata respecto de la gloria eterna. Vamos a considerar algunos aspectos de las bendiciones de Dios que anticipamos. Anticipamos, podemos hacer una lista, ponlo en la parte trasera de tu Biblia. Podemos anticipar que Dios te equipará. ¿Acaso no te ha equipado en el pasado ya? Has atravesado ciertas experiencias difíciles. Y después, cuando el Señor te llevó a través de eso y pudiste ver su mano en esos eventos, te diste cuenta que fuiste equipado para algo que venía delante, para Él. El apóstol Pablo nos dice una vez más que somos confortados, por ejemplo, en ciertas tribulaciones, de modo que nosotros podamos tener el equipo necesario para confortar a otros también. Y Dios está equipando a su pueblo. Si nuestras vidas son entregadas a Él, entonces Él te entrenará, pero no te entrenará si no estás viviendo la vida que se señala aquí al principio del capítulo 12. Así que, hermanos, versículo 1, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si no estás viviendo así, no tendrás este equipo, pero si estás viviendo para Dios, en el sentido de que quieres ser usado por Él, en el sentido de que quieres que tu vida esté en sus manos, entonces puedes esperar que Él te equipará, Él te entrenará para las diferentes cosas a través de las cuales te llevará en los años futuros, diferentes tareas que te dará por hacer y ministerios, por así decirlo. Así que tenemos la expectativa de que somos profundizados, por eso somos preparados por el Señor para su servicio.
avanzando, firmes. Esperamos más luz. Que Dios nos dé más entendimiento. Fue Dios quien primero que nada abrió nuestros ojos a través del poder del Espíritu y nos capacitó para ver nuestra pecaminosidad. Nunca lo vimos antes. Él nos ayudó a ver la caída del hombre, la condición de las almas perdidas. Él abrió nuestros ojos una vez para que pudiéramos entender lo que significaba verdaderamente el Calvario. De modo que en vez de solamente saberlo teóricamente en nuestra vida, sino ahora lo sentimos, por así decirlo, y sabíamos que fue una muerte redentora por personas como yo. Y esto nos conmovió. Se nos dio entendimiento profundo para entender las cosas de Cristo y la redención de Cristo. Y después las doctrinas que has aprendido y las emociones que has tenido a veces con la palabra de Dios, las cosas que has podido entender. ¿Acaso no anticipas esto una vez más? Que eso sucederá más y más mientras más avanzas en tu caminar espiritual, y tendrás más luz y entendimiento y verdad. Y todo esto seguirá así hasta el día final, cuando haya ese gran brote de luz y entendimiento a medida que pasas de este tiempo a la eternidad. Y después la santificación también. Había pecados con los cuales luchabas, que no podías vencer, y lo intentaste y lloraste y Dios te libró, respondió tus oraciones. Tal vez tú eres uno de aquellos que tenías un gran problema de mal carácter y eso ya casi no te molesta así este día, porque eso ha sido quebrantado por el Señor. No lo hubieras podido controlar tú, no podías deshacerte de eso tú solo o tú sola, pero sin embargo Dios te ayudó, y eso pasará también en el futuro más y más. Serás librado de ciertas tendencias que tú odias. Dios te ayudará. Anticipa estas cosas, ten expectativa de esto. Esa es la esperanza, es lo que significa gozosos en la esperanza. Y entonces podemos tener felicidad y podemos adorar a Dios por lo que podemos esperar. Y después la ayuda de Dios, la ayuda del Señor. ¿Cuán frecuentemente necesitamos su ayuda? Que Él nos dé valor de lo alto. Cuán frecuente necesitamos más paciencia, y si oramos, Él nos ayuda. Y después hay veces que has sido ayudado tanto que casi no podías creerlo. Y entonces querías decirle a todo amigo cristiano, a todo hermano en Cristo, cómo el Señor te había ayudado. Eso sucederá una y otra vez. Ten anticipación de esto, espera esto. Alaba a Dios por esto. Gozosos en la esperanza. Y después tenemos también liberaciones, que incluso son mayores. Cuando no podíamos ver la salida de una situación, sin embargo Dios nos mostró. Y tuvimos tiempo cuando necesitábamos guía. ¿Haremos esto o tenemos que hacer aquello? Era una gran encrucijada en la vida, y oramos. Y quitamos las cosas del escritorio, por así decirlo, todos los erróneos motivos y deseos. Y Dios nos ayudó en nuestra mente para poder entender cuál era el camino correcto a tomar. Y si hemos tomado el camino erróneo, sin embargo, aún así, de forma circunstancial, tal vez se abre una puerta y se cierra otra. La guía del Señor, y probamos su fidelidad. Y eso sucederá una vez más, y otra vez en el futuro. Gozosos en la esperanza, pues Dios está contigo. Y después deseaste ser usado por Dios. En la escuela dominical tal vez. En la visitación en las calles. En el ministerio de evangelización, pero no sabías si tú podrías lidiar con esas cosas, hacerlo bien. Pero oraste. Y Dios produjo fruto de lo que tú hiciste de forma notable. Y le adoraste y le diste gracias. Y eso sucederá muchas veces a medida que pasan los años. Entonces gózate, adora y darle gracias a Dios. Y tienes que cobrar felicidad y paz. Y hay muchas cosas que Él te ha dado ya. Por ejemplo, piensa a través de los años, cuando tenías gran necesidad y apenas podías sobrevivir, cualquiera que fuera la necesidad que tenías.
si era algo de salud que necesitabas, o fortaleza, o recursos, o capacitación para hacer esto o aquello, dinero tal vez. Y Dios, el evangelio de la prosperidad de esos predicadores no tienen ninguna base bíblica. Dios no te enriquece, pero tú pudiste orar. Y entonces Él te llevó a través de la tribulación y te ayudó. Y entonces miras esas preocupaciones hacia atrás y te avergüenzas. Que no confiaste en Él lo suficiente y no te aferraste a Él, pero Él te ayudará y Él proveerá todo lo necesario una y otra vez, de modo que puedas honrarle y servirle y seguir avanzando. Y tu vida será un gran inventario de provisiones maravillosas. Y cuántas veces Él ha escuchado y respondido tus oraciones y te ha levantado cuando estabas en tribulación y te ha fortalecido y te ha ayudado. Cuenta tus bendiciones, dale gracias por el pasado, pero proyéctate al futuro también. Y afirma estas cosas. Incluso antes de que lleguemos a la gloria, el Señor obrará en nuestras vidas. Él probablemente no te hará rico, a menos que tú seas una de esas personas en quienes puede confiar riquezas para que puedas ser un gran mayordomo y un gran ayudador de muchos otros, pero probablemente no te hará rico, porque eso te arruinará. Muy probablemente te arruinará y te debilitará probablemente y te apartará probablemente de tu esfuerzo espiritual y tus objetivos. Pero Él proveerá y te ayudará. Entonces esto es lo que el apóstol está queriendo decir aquí: gozosos en la esperanza. Acuérdate de la forma en la cual Él te ayudó. Acuérdate de la gracia. Nunca merecíamos su ayuda y su bendición, y sin embargo por gracia nos bendijo. Recuerda las promesas en las cuales confiaste. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y proyecta todo eso al futuro. Y dale gracias. Si tú quieres ser bueno, bueno en poder anticipar la bendición de Dios y agradecerle por esto, y estar feliz en esto, entonces tienes que tener cuidado con los impedimentos. Desde luego el pecado. El pecado siempre tiene que ser atacado en nuestra vida. Pero en particular la autocompasión. ¿Practicas la autocompasión? Es un placer extraño pervertido. Es una miseria, pero es un placer. Es una cosa muy extraña la autocompasión. Si alguien te dijese: ahora mismo estoy aquí nadando en autocompasión, tú les dirías: bueno, vamos a hablar y te voy a ayudar a que salgas de ahí. Si ellos te dijeran la verdad, te dirían: no quiero que me ayudes, estoy aquí bien. Como que lo estoy disfrutando, de hecho. No lo estás disfrutando, pero es como si lo estuvieras disfrutando, la autocompasión. Repasando todas las cosas terribles que te han pasado, o que alguien te ha hecho, o la presión que has tenido, etc. Sí, pero no puedes regocijarte en la esperanza mientras que al mismo tiempo estás dando hospitalidad a la autocompasión. Y estás permitiendo que todas estas cosas estén ahí en tu mente, etc.